este microentorno, este entorno donde las células pueden desarrollarse. Contiene varias constantes que son propias y específicas para cada célula. Entonces, junto con la diferenciación, ellas pueden interactuar de forma más específica, ¿no? Entonces, en el medio interno nos toca ver constantes como, por ejemplo, el pH, la concentración de los solutos, la temperatura, cosas así, ¿no? Y ahora fuimos analizando poco a poco, y bueno, y junto con biofísica de soluciones, que ahí vamos a estudiar algunas propiedades físicas, nos va a ayudar a entender, ¿no? y a manejar también estas unidades de concentración que necesitamos, ¿no? Para poder interpretar de mejor forma el estado del medio interno. Entonces es sumamente importante. Vamos a comenzar con algunas definiciones, ¿no? Así como conceptos previos que sí, siempre los tenemos que tener, ¿no? Como para ir entrando en calor. Entonces, el primer concepto dice masa. Masa ya sabemos, la cantidad de la materia que existe. Estamos acostumbrados a pensar en materia, en masa como si fuera gramos, kilogramos, pero dentro de la célula, dentro de todo este medio, a veces se emplean también unidades más pequeñas, para decir que existe una materia. Gramos, kilogramos, está también microgramos, ¿no? Microgramos, miligramos y mol y milimol. Ese creo que no está aquí, no viene escribir. Nos viene bien porque así repasamos que es mol, ¿no? Entonces, si alguien me puede definir mol. ¿Se acuerdan que era un mol? Tiene que ver, pero no es específicamente mol. Lo que pasa es que molaridad es como la concentración, ¿no? Como la unidad de concentración de un mol en un litro de agua. ¿Qué sería el mol? Algo con número de Avogadro. Es una unidad de medida. Si yo coloco algo así, vamos a poner de ejemplo el sodio, ¿vale? Entonces, yo tengo el sodio y hay dos números de la tabla química, ¿verdad? Y hay dos números que importan siempre. El número generalmente aparece arribita como número atómico, ¿no? En el caso del sodio 11, y el número que aparece debajo, ¿no? Que es en el caso del sodio 23. Este sería el peso atómico. ¿Pero por qué? Vuelvo a la tabla química porque el mol como concepto es el peso atómico de un elemento, pero expresado en gramos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es un mol de sodio, me fijo en su peso atómico 23, y 23 expresado en gramos significa un mol de sodio. Entonces, 23 gramos. ¿Vale? Así, ¿no? Por ejemplo, sodio, en el caso del cloro es 35, entonces ahí es lo mismo, 35. Y si uno de los dos pesa 58 gramos, este vendría a ser un mol de cloruro de sodio, ¿no? Este lo vamos a ver bastante también. Entonces, ese es el mol. ¿Ok? Entonces, masa. Vamos con volumen, ¿no? Volumen vendría a ser como el espacio que ocupa el cuerpo, ¿no? El espacio que ocupa la materia, generalmente medido en litros, en mililitros. No siempre, bueno, a veces estamos acostumbrados también a pensar en volumen como si fuera líquido, pero no siempre líquido, ¿no? Puede ser también gas, puede ser también sólido igual. Concentración, y es la relación que existe de una masa con un volumen, ¿no? A veces se habla de soluto y solvente, ¿no? Soluto, que vendría a ser estas sustancias en menor cantidad, lo mismo, ¿no? Que puede ser sólido, puede ser gaseoso, puede ser líquido, y que está relacionada con una sustancia de mayor cantidad que el solvente, y que es el espacio, digamos, más grande donde está ocupado, ¿no? Entonces, por eso yo digo siempre que esta relación de la concentración es una masa sobre un volumen, ¿no? Para que me sea mucho más fácil de poder manejar la concentración. Entonces, arriba es la cantidad de soluto, la cantidad de materia que yo tengo, y abajo el volumen, ¿no ves? Generalmente líquido, pero no necesariamente. ¿Okay? Solubilidad. ¿Qué es solubilidad? La forma en la que va a interactuar este soluto con su solvente, ¿no? Y
se va a poder dispersar, va a poder hacer, se va a poder homogeneizar, ese tipo de cosas. Esa propiedad, ¿no? Esa capacidad que tiene la sustancia de poder interactuar con mayor cantidad de solvente, esa es la solubilidad. Entonces, mientras más soluble una sustancia, más interacción va a tener con su volumen, con su solvente. Y obviamente hay cositas que la afectan, ¿no? Por ejemplo, aquí nos plantean la temperatura, ¿no? Entonces, claro, o sea, si yo tengo una cantidad de sustancia, una partícula, y yo le aumento la temperatura, que tampoco está, pero ya podemos ir adelantando que la temperatura es como una medida del movimiento de las partículas, ¿no? de la energía cinética que tienen. Entonces yo tengo movimiento, y mientras más movimiento, más interacción con el medio. Entonces aumenta la solubilidad. Si aumento la presión, aumenta la solubilidad. Si yo aumento la superficie de contacto, aumenta la solubilidad también. ¿Okay? Entonces eso es la solubilidad, y es muy importante, no solamente en fisios, sino para entender después, por ejemplo, si yo estoy hablando de medicamentos, de una sustancia, cómo esta sustancia es capaz de interactuar con la superficie celular, o absorberse, o eliminarse, ¿no? Todo eso va a depender de la solubilidad de la sustancia. Presión osmótica. Pero presión osmótica, para eso tenemos que decir osmosis, ¿no? Y aquí tampoco está osmosis, creo que a propósito para que así lo podamos hablar. Entonces, el segundo gran concepto que vamos a tener es osmosis. ¿Ya? ¿Qué sería la osmosis? Si alguien me puede ayudar. Aquí yo tengo dos compartimentos. En el A yo tengo 3 partículas. Y en el B yo tengo 3, 4, 5, 6 partículas. Le vamos a llenar de agua en el mismo nivel, y están separadas por esta membrana que es semipermeable. La membrana semipermeable deja pasar el líquido, pero no el sólido. Entonces ahí solamente va a pasar el líquido. Y ahí la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Paso una sustancia, ¿vale?, a través de una membrana semipermeable, desde un gradiente de menor concentración hasta un gradiente de mayor concentración. Esos 3 elementos no se pueden, o sea, tienen que estar en cualquier definición de osmosis y no se pueden olvidar. Vamos a recordar. Para empezar, el paso. O sea, pueden hablar de transporte, movimiento. Paso me gusta porque es sencillo, no se acuerda. Entonces, el paso. Ahora, sustancia, cambiémosla por solvente o líquido. Lo que pasa es que sustancia a veces podrían confundirlo con el soluto, ¿no? Porque aquí la osmosis es el movimiento del líquido, ¿no? Del solvente, digamos. El paso del solvente de un compartimento de menor concentración de solutos, ¿sabes?, o menor concentración de partículas, hacia otro de mayor concentración de solutos, y siguiendo ese gradiente. Y el gradiente tiene que ser hídrico, o sea, tiene que ser un gradiente del líquido, no del soluto. Porque obviamente el soluto, estamos pasando a un sitio de mayor concentración. Entonces, si nosotros nos podemos ver desde la perspectiva del soluto, estamos subiendo el gradiente, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es bajar. Entonces, yo estoy yendo desde un punto donde yo tengo mayor concentración de líquidos, mayor presión, mayor fuerza, mayor presión del agua, del solvente. ¿Okay? Entonces, paso de un solvente, de un líquido, de un compartimento de menor concentración de soluto a un sitio de mayor concentración de soluto, siguiendo un gradiente hídrico. ¿Check? Osmosis. Entonces, ahora, si eso es osmosis, ¿qué será presión osmótica? Imaginemos que somos unos recipientes, cada uno somos partículas, ¿vale? Y la clase de al lado, esta es la membrana semipermeable, la clase de al lado también tiene líquido, y nosotros somos más concentrados y se nos viene líquido, ¿vale? Ahora, nosotros, o sea, yo como partícula, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a apoyar en la membrana, ¿vale? Ahora, al apoyarme en la membrana, mirad lo que estoy haciendo, estoy generando una fuerza. Ahora la pregunta es: ¿la fuerza va en contra o va a favor del líquido que se viene? Va en contra. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy generando una fuerza para allá y la osmosis viene para acá, ¿no? Entonces, la presión osmótica como concepto es la fuerza que ejerce cada una de las partículas sobre una superficie, y es una fuerza que se opone al movimiento osmótico. Es una fuerza contraria al movimiento osmótico, pero contraintuitivamente, mientras mayor presión osmótica, mayor osmosis. Porque si yo tengo mayor presión osmótica, significa que
mayor número de partículas. Y por lo tanto más concentrado en el recipiente, el compartimento. Entonces se me va a venir más osmosis. ¿Okay? Eso sería presión osmótica. Entonces, cuando dice presión ejerce las partículas sobre una membrana, sobre una superficie, sobre una pared, y que pese, ¿no? Yo le aumentaría que pese, que es una fuerza que se opone al movimiento osmótico, es capaz de provocar la osmosis. Mientras más presión osmótica, mayor osmosis. ¿Okay? ¿Cómo medimos la presión osmótica? La presión osmótica, así como es una presión, fuerza sobre superficie, ¿no? Pero pues aquí nosotros tenemos que poner una unidad de presión, ¿no? Y la unidad de presión, para cada uno de los moles, que son las partículas, le vamos a meter una presión, una unidad de presión que es el osmol. ¿Vale? El osmol. El osmol vendría a ser una unidad de presión osmótica para cada una de las partículas del soluto no ionizable y no difusible. ¿Por qué dice no ionizable y no difusible? Porque haciendo el experimento yo necesito que esta partícula permanezca en el compartimento y no se mueva, que quede ahí, que no sea difusible y que no tenga carga eléctrica, porque el hecho de que tenga carga eléctrica podría cambiar las propiedades de solubilidad y se me puede escapar. Entonces es solamente por concepto. Obviamente que en el cuerpo nosotros vamos a tener sustancias que van a ser ionizables, van a ser difusibles, igual van a generar movimiento osmótico. ¿Por qué? Porque la osmosis no le importa la naturaleza de la partícula, sino le importa el número de partículas. O sea, para la osmosis lo único que le importa es el número de partículas. Mientras más partículas, me voy a el líquido se va. ¿Okay? Entonces no le importa en términos prácticos la naturaleza de si es ionizable, si no es difusible, nada. Pero ¿por qué tiene que estar en la definición? Porque sí, por definición. ¿Okay? Entonces muchas veces cae así en las preguntas del examen, ¿no? Un clásico de la vida. Señale lo falso, ¿no? O señale lo verdadero. Inciso A. El osmol es la unidad que contiene un mol absoluto no ionizable no difusible. Entonces a veces esas cositas tienen que estar. ¿Okay? Entonces a ese osmol, aquí yo tengo la unidad osmol, ¿sí? Y ese osmol lo va a interactuar con una superficie que va a ser mi volumen, el volumen medido en litros. Y generalmente el osmol, como es chiquitito la unidad, 1000 de osmol. Entonces, generalmente la presión osmótica, vale decir la osmolaridad, la cantidad total de presión osmótica generada en un compartimento, se mide en miliosmoles por litro de solución. ¿Okay? Miliosmoles litro. Esa es la forma en la que medimos la osmolaridad, la presión osmótica. ¿Okay? Entonces aquí osmolaridad es la cantidad total de partículas que se pueden medir en una solución y que están generando presión osmótica. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir uno por uno, ¿no? Sodio, potasio, magnesio, calcio, pero el total es la osmolaridad. ¿Vale? También, ¿vale? Osmolaridad es muy parecido, no es lo mismo, pero es muy parecido al concepto de tonicidad. La tonicidad también es como una fuerza que ejerce las partículas en un compartimento, entonces es una práctica casi lo mismo. Tonicidad plasmática, osmolaridad plasmática, casi lo mismo. ¿Okay? Osmolaridad, electrolitos. Uy, ahora sí. Electrolitos, ¿qué será el electrolito? Dice, a ver, minerales presentes en la sangre, otros líquidos corporales que llevan carga eléctrica. Yo tengo un elemento como el sodio. El sodio, puede ser cloro también. Sodio, cloro, todas estas cosas una vez que entren al agua, van a perder o ganar electrones y se van a cargar eléctricamente. Cuando ganen una carga eléctrica, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a ser capaces de generar electricidad, van a generar diferencias de potenciales, descargas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, todos estos iones, ¿no? Dentro de la sangre, necesitamos también una medida que sea capaz de expresar ese movimiento de carga eléctrica y que no solamente nos hable de la concentración. ¿Vale? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos electrolitos, o sea, elementos capaces de generar potenciales de descarga eléctrica, potenciales de diferentes potenciales, nos da la necesidad de tener una unidad de concentración que tome en cuenta la carga eléctrica. Y para eso el mol no es suficiente, porque el mol
solamente es peso atómico, es peso expresado en gramos. Entonces yo solamente tengo el concepto de partícula, de número de partículas con los moles. ¿Cuál unidad, y tampoco está en la lista, cuál unidad de concentración me va a permitir tomar en cuenta la carga eléctrica? El equivalente. ¿Okay? El equivalente. O, como estamos acostumbrados ahorita a ver, todo es mínimo. Todo es milimol o milequivalente. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia del equivalente? El equivalente toma en cuenta la carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el sodio, digamos. Sodio, ¿cuál es la valencia del sodio? No, la valencia, el sodio es Manu. ¿Y el calcio? ¿Y el aluminio? Ya no me digas. Ya, pero a ver, sodio, y tengo el sodio y tengo el calcio. Vale. Yo coloco en un compartimento el sodio, y si yo solamente tomo en cuenta el mol, digamos la molaridad, el número de partículas, el sodio es un elemento y es una partícula, y el calcio es un elemento y una partícula. Pero si yo tomo en cuenta la valencia o el número de oxidación o la carga eléctrica, el sodio vale más 1 y el calcio tiene más 2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo 2 electrones capaces de moverse y generar el doble de electricidad. Eso significa. Entonces, yo tengo dos tipos de gradientes. Yo tengo un gradiente de concentración, ¿verdad? Y tengo por otro lado gradiente electroquímico, que toma en cuenta la carga eléctrica. Entonces, cuando yo estoy trabajando con electrolitos, con todas estas cosas, y que son capaces de generar corriente eléctrica, es mucho mejor medirlos en equivalente o mil equivalente, porque el equivalente me va a dar una idea de la capacidad que tiene este elemento de generar electricidad y de su potencial osmótico por el gradiente electroquímico. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de calcio, ahorita siguiendo el ejemplo, el calcio, por decir alguna cosa, tiene un valor entre 1.2 y 1.4 milimoles, por decir algo, ¿vale? Esto es medido en moles, pero si yo voy a tomar en cuenta la equivalencia, él tiene más o menos un poder de entre 2 y 3 milequivalentes, digamos, ¿ya? Es doble. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones. ¿Okay? ¿Cómo yo llego a estos números? Eso lo voy a dejar para la práctica, ¿no? Porque eso tenemos que hacer algunos cálculos, ¿no? Para los amantes de la matemática, adelante que vamos a hacer algunos calculitos por acá, para trabajar con la unidad de concentración, para saber manejar estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la medicina está en mil equivalentes, está en porcentaje, está en milimoles, ¿no? Vas a dar una inyección, vas a poner una ampollita, te va a decir ahí cuánto es mil equivalente de potasio, de sodio que tengo que poner. Entonces es que es necesario hacer esta práctica. Pero va yendo, ¿no? Va entendiendo. ¿Okay? Entonces el equivalente es una unidad de concentración útil para trabajar con electrolitos. No en todos los países los miden en equivalentes. Por ejemplo, en Estados Unidos te miden milimoles. En estos polos, mil equivalentes, que me parece mucho más. Ok, vamos con otro concepto. Calor. Ay, no lo escuché. ¿Cómo definimos calor? Ahí dice movimiento de partículas dentro de un sistema. No sé si crees, ¿sabes? No lo sé, Rick. Esto es un poco filosófico, ¿no? Para algunos que pasaron bioquímica conmigo me van a entender. Todas las reacciones químicas, digamos, ellas ocurren en un sistema de paso. ¿Vale? Para que estas reacciones químicas puedan ocurrir, yo necesito energía. Siendo muy simplista, ¿no? Para no complicarnos la vida con leyes y demás de bioenergética, pero yo necesito, o existen dos tipos de energías. La energía que es capaz de utilizarse y que me va a permitir reaccionar, ¿no? Esa es llamada energía libre. Entonces, obviamente la energía que me es útil, digamos, la energía útil, ¿vale? Que se va a transformar en trabajo y todo eso. Energía libre. Y hay otro tipo de energía que no se puede tocar, que no se puede acceder. Es una energía que existe, pero que no alimenta la reacción química, sino que alimenta al universo. Nada que ver con la secuencia, alimenta al universo. Ese otro tipo de energía que tampoco está en la lista,
o mejor, la vuelvo a la pregunta, ¿cuál es esa energía que no puedo tocar? Comienza con E, de energía, pero ¿qué? No, algo con está definida, mal definida diría yo, pero bueno, en fin, esa es la definición del diccionario, como el grado del desorden del sistema. Ahora sí. ¿Es la? Comienza con E. Vamos a ver ahorcadito. ¿Dónde? Ah, ya. Ahí Aguirre, vamos. ¿Qué energía es? Valiendo una estrella. Vamos a solo. Y ya pues. La entropía. ¿Escucharon la entropía? ¿No? Entropía, si ustedes van al diccionario y buscan, digamos, ¿qué es entropía? Bueno, les va a aparecer así, es el grado del desorden del sistema. Así aparece la definición de entropía. Básicamente el desmadre del universo, ¿no? O sea, cada reacción química ocurre porque hay una energía que sí es utilizada, pero hay otra energía que sirve para premiar al universo por ser tan bello y existir. Y esa energía que no se puede acceder y que hace que las partículas estén ahí desordenadas es la entropía. Pero yo digo así, al hablar de desorden te confunde porque uno pensaría que, o sea, entonces, ¿todo es desordenado o qué? No, sabemos que las cosas tienen una regla, tienen un orden, tienen ley. Así que me gusta más ver la entropía. ¿Les gusta medicina social? ¿No? Medicina social, ¿no? Ya les va a gustar, pero den una chance. Yo digo así, todo es en términos estadísticos, ¿no? Entonces, todo es estadística, todo es número. Entonces, la entropía lo que va a hacer es medir la probabilidad de que una reacción ocurra. Porque resulta de que las reacciones químicas, la vida misma, tiene varias salidas. Tiene muchas salidas, es así como el multiverso, una cosa bien filosófica esta parte, así que no me voy a entrar mucho en detalle, pero yo tengo múltiples salidas. ¿Cuál es la que va a ocurrir? Es la que tenga mayor entropía, la mayor probabilidad de existir. ¿Okay? Entonces, cada reacción química, mientras mayor entropía, la reacción química es más favorable y el universo la deja existir. ¿Por qué me voy con todo eso? Porque la energía que no utilizo para realizar el trabajo y la energía que no alimenta el universo como entropía, todo el resto es calor, es energía que se pierde, energía que no es útil, que no se convierte. Ese es el calor. Entonces, indirectamente el calor es una medida de la cantidad de movimiento, de la cantidad de reacciones, ¿no? O sea, mientras más reacción, más calor y así la cosa. Es como un churrasco. ¿Viste el churrasco? ¿No? El churrasco vamos a meter a ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner unos carbones, leña, fuego, ¿no ves? Y le metemos, a ver, un corte rico de carne, ¿no? Un corte rico. Filet miñón. Filet miñón. Filet miñón con tocino, bacon. Ahora, todo ese... Ya estamos con hambre, ya estamos pensando en el almuerzo. Entonces, a ver, todo este fuego que yo estoy generando y que va a asar la carne, ¿no ves? Esa energía sí se usa, esa es la energía útil. Pero ¿qué pasa con toda la energía que simplemente se desprende en el medio? Tiene calor. Entonces toda la energía que simplemente se pierde y que no es transformada en trabajo. Es el trabajo. ¿Ok? ¿Check? Uy, hay difusión, madre María. Ahora sí, difusión. Osmosis y difusión. Movimiento de un solvente. Ahora solo. De un movimiento desde un gradiente de mayor concentración hacia un gradiente de menor concentración. Y para el gran final, siguiendo, un gradiente. Ah, no, pero el gradiente, ya me dijiste gradiente. Ok, eso. ¿Se escuchó, no? Difusión vendría a ser otra vez un movimiento, el paso, el transporte, ¿no? Es un tipo de transporte pasivo que no gasta energía, ¿sabes? Porque las cosas están saliendo como el universo las quiere, como siguiendo las reglas, de mayor a menor, de mayor a menor. ¿Vale? Entonces, para definir difusión, movimiento de las partículas de un lugar o de un compartimento de mayor concentración a un lugar de menor concentración, y la clave del éxito, siguiendo o a favor de un gradiente. Al hablar de gradiente estamos hablando de que existe una diferencia de estado, de potencial, ¿no? O sea, hablar de un gradiente significa pensar en una línea así.
donde hay un punto máximo y un punto mínimo, ¿verdad? O sea, estoy pensando así en los planos cartesianos y todas las cosas. Estoy así con mi sistema lineal en la cabeza. ¿No? Se imagina, ¿no? La función del primer grado, la pendiente, ¿no? O sea, da la pendiente. Ahora, cuando yo tengo gradiente, van a leer en el libro así, es capaz de ir en contra de su gradiente. ¿Leyeron ese libro? Hay un transporte que va en contra del gradiente, el transporte activo, ¿no? La bomba de sodio y potasio. ¿Qué significa ir en contra? Que esta cosa sube. Eso es lo que hace la bomba. A mí me parece increíble. O sea, si me preguntaran cuál es la verdad, dame un elemento, el más importante, el más significativo, el más mágico del cuerpo humano, la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Porque lo que ella hace es ir en contra de la regla del universo. Pero ahora, ¿cómo le hace? Paga cuenta, paga el peaje. O sea, ella lo que hace es decir al universo, espera. Es como estos trámites, ¿viste? Cuando estás haciendo fila en la PTJ y viene haciendo un tipo de dice, por simple. Eso es lo que hace la bomba. Entonces la bomba lo que hace es, mira, universo, te voy a meter unos ATP por acá para que vos le des espacio. Por eso que le decimos transporte activo. El transporte activo, con gasto de energía, lo que estamos haciendo es ir en contra a la regla, ir en contra, violar la regla del universo. Increíble, ¿no? ¿Qué pasa el día que nosotros ya no tengamos ATP? ¿Qué pasa el día que ya no tengamos energía? Ya no tenga ATP. Entonces ya no hay respiración mitocondrial, ya no hay oxígeno, no hay ATP. ¿Qué pasa con la bomba? Deja de funcionar. ¿Y ahí qué pasa? Se acumulan Eso pasa. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tenía el gradiente, ¿no? Pero poco a poco el sodio se va equilibrando y va a llegar un momento en donde va a estar así. O sea, la misma cantidad de sodio afuera que adentro. Y ya no hay gradiente, ya no hay flujo de electricidad. Y en el momento de la muerte. ¿Hacerlo o no? Nosotros. ¿Okay? Por eso es que estas cosas, cuando uno lee difusión, transporte activo, transporte pasivo, una cosa, me parece una magia, ¿no? ¿Cómo le hicimos? ¿Cómo le hicimos para poder violar la regla del universo? Ok. Disociación es lo que acabo de hacer, ¿no? Mira, me disocié bárbaro, pero ¿qué es disociación? Disociación es cuando yo coloco las partículas, es una medida de la capacidad de las partículas de poder dispersarse en este medio, ¿no? Entonces yo puedo medir qué tanto ellas son capaces de separarse, ¿no? Y a partir de esa tasa, digamos, de disociación, de esas constantes que se van creando entre productos y reactivos, yo puedo estimar la velocidad de reacción y a partir de ahí ir prediciendo cosas, ¿no? O sea, prediciendo qué tan reactivos son mis elementos y así, ¿no? Por eso es útil, ¿no? Hablar de constante de disociación, constante K, constante PK. La única diferencia es que en el caso de la constante K y PK, esta ya toman en cuenta la dispersión por electricidad y en esta PK en un medio conocido, con pH conocido, por ejemplo el plasma humano, ¿no? Porque estos ya nos hablan de pH, logaritmo negativo, un montón de cosas. Ionización, la capacidad de poder tomar una carga eléctrica, ¿no? Proceso químico, físico, para el átomo es capaz de cargarse de su. El mol ya lo definimos, y la unidad de número de átomos contenida en una determinada masa de watt. No entendimos. A ver otra vez. Unidad de número de átomos contenida en una determinada masa de 1 watt. Sigo sin entender. Ya, mol, peso atómico expresado en gramos. Vale de sufrir. Equivalente. Ya hemos hablado, ¿no? Equivalente ya. Equivalente. Ya vamos a llegar aquí. ¿Okay? Equivalente, ya llegamos ahí. Entonces ya hemos hablado de estas cosas, ¿no? Soluto, solvente. Este gráfico está buenísimo. Cae en el examen. Obviamente no le puedo poner movimiento, pero cae. ¿Cuál es la célula más feliz? Las otras están sufriendo un poco, ¿no? Ahora, ¿por qué la del centro es feliz? Porque hay un balance entre la molaridad del intracelular y del Eso.
me está diciendo esa cosa. Entonces yo tengo la bolita de agua, que es la célula, ¿no? Luego tengo un medio acuoso extracelular, que ese sería el medio interno, ¿no? Que tiene una concentración de partículas, vale decir una osmolaridad, y yo tengo una osmolaridad interna, ¿no? También tengo partículas en el citosol y demás. Yo tengo dos concentraciones acá. Ahora, cuando yo tengo una solución isotónica, esta iso significa lo mismo, la misma tonicidad, la misma concentración de partículas que ejercen la presión osmótica equivalente, la misma. Pero ahí es importante tener la referencia, o sea, la misma comparada con qué. Yo no puedo solamente decir isotónico, isotónico con qué, ¿verdad? O sea, es lo mismo, pero ¿cuál es mi referencia? La referencia es el plasma humano. Entonces yo tengo una concentración plasmática, digamos, sodio, 140 mil equivalentes, potasio, 4 mil equivalentes, cloro, 104 y así. Entonces para cada uno de los elementos yo tengo una concentración y la solución isotónica tiene la misma concentración que nuestro plasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nada, no hay movimiento osmótico. ¿Por qué? Porque los dos líquidos tienen la misma concentración de partículas. Entonces el agua no se mueve ni un lado ni otro. La agua está feliz. Pero, ¿qué pasa si yo a este medio interno lo salgo? ¿Ok? Entonces esto es súper importante, ¿no? Por eso es que si yo no sé, por ejemplo, o sea, como recomendación, ¿no? Si yo no sé cuál es la osmolaridad del paciente en ese momento, es mucho mejor meterle un líquido isotónico y hasta descubrir, hasta hacer análisis. Si yo meto pero hipotónico y no era, en el caso, entonces yo puedo hacer eso. Vamos a ver aquí, solubilidad ya vimos, ¿no? Factores que afectan, concentración. Y eso sí es lo que vamos a practicar el lunes. No creo que tenemos práctica el lunes. Entonces, el lunes lo que vamos a hacer es ver las unidades de concentración más importantes en medicina. No son todas las que vamos a ver, porque por ejemplo tenemos algunas que no se usan, prácticamente no se usan. Normalidad, por ejemplo, modalidad no se usa. Modalidad por la importancia sí lo vamos a avanzar, pero tampoco es que se vea tanto en medicina. Sí se puede ver. Ahora, lo que sí se ven siempre, el porcentaje de gramos de ml, ¿no? Sacar un porcentaje de eso, y la equivalencia, la mil equivalencia, esos son para cada día, siempre. Entonces vamos a hacer cositas. Ok, entonces vamos a avanzar este pedacito más sobre las propiedades coligativas, ¿no? ¿Qué son las propiedades coligativas? Son aquellas propiedades que dependen solamente y únicamente del número de partículas. O sea, aquí no importa, así como la osmolaridad, ¿no? La osmosis, hemos dicho que no importa la naturaleza de la sustancia, no importa si es pesada, si es grande, no importa. Lo que importa es el número de partículas, ¿no? Entonces, como representante de las propiedades coligativas tenemos la osmosis, la presión química. Sabemos que el líquido va a pasar al lugar más concentrado, sin importar si la partícula era difusible o no importa. ¿Okay? Y tenemos algunas otras, ¿no? Como la tensión de vapor, el ascenso crioscópico y el descenso crioscópico. ¿Qué significa eso? Vamos una por una, ¿no? Si yo tengo un medio acuoso con partículas, mientras más el número de partículas, quiere decir que cada partícula va a absorber energía, del sistema, y va a ser más difícil para transformarlo en vapor. Entonces va a ser más difícil de hacer que el líquido se convierta en vapor. Por ejemplo, la presión de vapor de un solvente desciende cuando se le añade más soluble. Claro, o sea, la presión de vapor es justamente toda esa agua que ya se ha convertido en vapor. Si yo concentro ese líquido, esa presión disminuye porque es más difícil de hacer que se vuelva vapor. ¿Okay? Más o menos a eso se refiere. Ascenso ebullicópico es el mismo concepto. Si yo tengo un líquido, voy a hacer que sea más difícil de llegar a su punto de ebullición si es un líquido concentrado, ¿no? A ver, pensemos en algo práctico. Yo hice esa pregunta en otro grupo y, a ver, si yo tengo un té
y un café. ¿No? Vamos a poner un café bien rico, un espresso. Piensen en ese espresso rico. Y yo tengo por acá un té. ¿Cuál se va a enfriar primero? El café, ¿Por qué? porque el café tiene más partículas, por decirlo así. Ya, ahí. Y gracias a eso desciende la temperatura. Vale. Sí. O sea, ese es el principio. Si yo tengo un mayor número de partículas, cada una de las partículas va a absorber energía. ¿Ves? Entonces, va a tender a enfriarse más rápido. Es el mismo principio, pensándolo al revés. Si yo aumento la cantidad de temperatura necesaria para que entre en ebullición, entonces si yo le meto más partículas, esa ebullición va a disminuir rápidamente porque las partículas van a absorber esa energía. Entonces, si ustedes hacen el experimento, agarren el así, ¿no? Hiervan el agua a 100 grados, prepárense un té y un café. Hagan con cuidado porque de repente se quema el pico, ¿no? Pero el té y el café, y cuenten los minutos y vayan viendo quién se enfría primero. El café va a enfriar siempre, porque es más concentrado. ¿Vale? Eso, exactamente. Lo mismo con la sopa, ¿no? Esto aplica mucho a las comidas, ¿no? Pero a ver, si yo tengo, vamos a pensar así, si yo tengo dos ollas, una con agua pura y la otra con agua y verdura, no sé, pues vamos a cocinar una sopa. ¿Cuál va a hervir primero? ¿Cuál va a evolucionar primero? El agua pura, ¿no? Porque la otra está concentrada y necesita más energía para llegar al punto de ebullición. El ascenso ebulliscópico. El descenso crioscópico es casi lo mismo, ¿no? O sea, el punto de congelación disminuye mientras la partícula sea más concentrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la temperatura de congelación de la solución es más baja que la temperatura de congelación de la solución. ¿Sí? Osmosis, bueno, ya está. Así eran los efectos antaños, ¿no? Así que... Ok. Uy, ya. Vamos a quedar en presión oncótica para que no sea mucho. Eso ya lo explicamos el lunes, ¿ok? Para que, si quieren darle una miradita al libro y leer algo nuevo para el lunes, lean el efecto de Gibbs-Dunning. El efecto de Gibbs-Dunning